Bueno, prosiguiendo con lo que habíamos quedado, habíamos generado el salto del dinosaurio y ello más o menos como era am, la dinámica del salto. Esto nos tenía que dar una suerte de animación que nos quedó semifluida, arreglando los errores que tenía, un pequeño error que tenía. Más o menos ahora se puede notar que efectivamente el dinosaurio salta y no salta brusco desde la última posición, desde la parte superior a la inferior de una. Esto ocurría porque aquí yo le había puesto posición 1 en vez de posición 6 y se estaba imprimiendo, acá le estaba pasando un valor distinto al que se hubiese esperado en la posición que está, dado que la posición refleja la fila donde se van a modificar las posiciones del dinosaurio. Y yo estaba usando originalmente la posición 6 y la posición 12 en las filas para decir que esa era la cantidad de filas que yo quería que se moviera, y yo acá le estaba diciendo que se moviera solo una. Por tanto tuve que colocarle 6 porque quería mostrar el segundo dinosaurio, o sea, el primer dinosaurio, el que está en el medio acá, este de acá del medio. Y posteriormente el segundo dinosaurio, el último que se muestra, es la posición original cuando la posición vale cero. O sea, 6 menos 6 igual cero, que es el último que se muestra. Explicado esto, ahora vamos a hacer esto por partes, dado que necesitamos primero que nada dibujar el suelo el suelo del dinosaurio para que dé la sensación de que está caminando. ¿Cómo podríamos hacer esto? Cuando nosotros todavía no inicializamos el juego, no es necesario que se muestre nada, pero cuando nosotros, por ejemplo, le damos a espacio, automáticamente se tiene que generar una línea que haga alusión al suelo, y el dinosaurio debería dar la sensación de que está caminando, moviendo los pies. Para hacer esto, para hacer esto tendríamos que modificar un poco el código del dinosaurio. Tendríamos que decirle algo como que este era el código del dinosaurio, por ejemplo, um, vamos a declarar una variable de tipo int y vamos a hacer un bucle que nos ayude a recorrer las posiciones um, de la matriz que contiene estos gráficos. El suelo, si nosotros lo analizamos, siempre está más o menos en la misma posición, el suelo no varía. Por tanto, si nosotros lo dibujáramos, el suelo estaría más o menos por acá. Sería una línea recta que siempre está en la misma fila, no se mueve. Por tanto, no tendremos que recorrer todas las filas. La fila va a permanecer constante con valor eh, más o menos en 27, yo diría. Y lo que tendríamos que modificar para ir dibujando el suelo sería la columna, porque estaríamos dibujando así: primero esto, después esto, después esto, después esto, después esto, y así sucesivamente hasta recorrer la última posición, que sería la última columna que conforma este arreglo, o sea, la posición 150. Por ello, tendríamos que decir que mientras sí sea menor a 150, mientras no se recorran todas las columnas, vamos a hacer un I más. Pero antes de esto tenemos que hacer el dibujo. Creo que acá me quedó una mancha, ¿no? Hay una rayita ahí, no sé si... Ah, no, eso va ahí nomás. No sé por qué está eso acá. Bueno, siguiendo. Lo que vamos a hacer acá va a ser imprimir el mapa, la posición. Dijimos que más o menos la fila va a ser la 20. ¿De dónde se generan los pies? Los pies se generan desde la posición 25 más o menos, así que podríamos imprimirla en la posición 26, 25, 27.
Creo que en este caso quedaría bien con la posición 26, que es la posición fija de la fila donde se tiene que imprimir el suelo. Y esto es lo que se va modificando. Y esto tendría que mostrarnos un 219, si no me equivoco. Si nosotros ejecutamos el programa, ahora se nos va a mostrar un suelo un poquito grueso. No me gusta mucho la apariencia. Podemos ver que salta, pero no me termina de convencer. En vez de mostrar esto, podríamos hacer que muestre este símbolo. Ahora tenemos algo un poco más agradable. Y creo que no sería necesario que se muestren estos trozos de acá. Por lo que podríamos omitir, podríamos hacer que I parta desde tal vez posición 7. Si nosotros nos fijamos, vamos dibujando el dinosaurio desde la fila 17, columna 20. Las primeras columnas no se dibujan, o sea, no se dibujan, no se usan. Así que podríamos dibujarla hasta de la posición 10 por ahí, más o menos. Recuerden que I nos indica la posición en la columna. Ahora el suelo se muestra desde acá. Me sigue molestando un poco. Yo creo que una posición 7, una posición 5 quedaría bien. Esto es por testeo. Ya, esto está relativamente bien. Y la otra cosa que no me gusta es que cuando uno juega al dinosaurio, bueno, si ustedes lo juegan en Google, no es necesario que se muestre toda la raya hasta acá. Si no me equivoco, la muestra hasta acá y cuando empieza el juego se muestra la demás raya, todo el resto del suelo. Para resolver esto podríamos, por ejemplo, ir al ciclo del juego y definir una variable o, o algo por el estilo. Vamos a definir que una variable tipo start, que nos va a indicar el comienzo del juego, que va a ser de tipo, va a valer por defecto false. Y mientras sea false es porque el juego aún no ha comenzado. Va a valer true cuando se presiona una tecla. ¿Ya? Entonces si se presiona una tecla, vamos a hacer que start valga igual a true. Y después no es necesario hacer que start vuelva a valor de false. Así que con eso debería bastar. Start, inicio como le quieran llamar, se la vamos a pasar a la variable saltar. ¿Sí? Saltar va a recibir la variable start, que es de tipo bool. Luego dinosalta tendría que recibir la variable start. Start. Luego tendríamos que pasar esta variable a dinosaurio, por ejemplo. Y por último acá tendríamos que pasarle estar acá un booleano que nos diga que si start es igual a true o start simplemente, vamos a ejecutar este bucle. Y esto nos va a tirar un error porque nos va a decir que tenemos que cambiar una línea de código, que es esta, que también le tenemos que pasar start.
Todavía nos queda otra línea, que acá la tenemos que pasar como false. Y ahora nos debería compilar. Lo que nos resulta ahora sería que el inicio partiría con el dinosaurio así. Y ahora, como ven, se va imprimiendo el valor, el suelo. Porque el valor de inicio de la variable booleana partió valiendo false. Y luego, cuando la inicializamos, valió true y desde ahí no hicimos que volviera a ser false, por lo que el suelo siguió imprimiéndose. Recapitulando, vamos a recapitular un poco. Nosotros creamos el mapa vacío, añadimos el dinosaurio, le pasamos la variable del mapa, le pasamos la variable de posición inicial del dinosaurio, de la fila inicial que ocupa el dinosaurio, que va a ser 0. Esto nos va a indicar que no hay que hacerle ninguna modificación a la posición inicial del dinosaurio. La variable false, que nos indica si ha empezado o no el juego. Luego mostramos la combinación del mapa vacío más el dinosaurio. Y luego el ciclo va a iniciar con la variable continuar, porque mientras continuar sea true, vamos a hacer el ciclo del juego. Declaramos las otras variables que utilizamos. Si se presiona una tecla, se va a entrar al ciclo del juego, al ciclo parcial del juego, porque aún no está totalmente desarrollado. Luego, star, como es la variable que nos indica que empezó el juego y la que se encarga de dibujar el suelo cuando uno comienza. Es una función bastante sencilla. Va a valer true y después ahí nunca más cambia a false. Como no cambia nunca más a false, el valor del suelo, la función que se encarga de generar el suelo siempre se va a ejecutar. Después capturamos la letra que ingresó el usuario. Vamos a saltar evalúa qué letra se apretó, y si se apretó el espacio es porque el usuario quiso saltar. Si se apretó otra tecla es porque quizás se equivocó. Si apretó la tecla correspondiente a saltar, entonces el dinosaurio salta. Le pasamos la variable del mapa y el start que nos indica que el juego inicia. Dinosalta es un pequeño ciclo que hace que se modifique la posición del dinosaurio. Se cambia más que nada la fila desde donde se empieza a dibujar al dinosaurio. Le pasamos la variable star que nos indica que el juego comenzaba también. Esto lo expliqué en el video anterior. Y luego llamamos a la función que nos genera el dinosaurio, que lo primero que hace es generar el suelo, que si la variable star es true, que apenas empieza el juego la variable star vale true, entonces se va a generar todo el suelo. De lo contrario no se va a generar nada más que el dinosaurio. Esto es simplemente lo que hace. Luego se genera el dinosaurio y la variable salto nos indica la posición en la fila desde donde se comienza a dibujar el dinosaurio. Es un modificador de la posición del dinosaurio. Y no se va modificando la columna porque el dinosaurio salta siempre en las mismas columnas. Lo que cambia es la posición de las filas. Bueno, ahora como ven, tenemos cierto grado de avance del juego. Más o menos es similar al juego original, salvo que el otro, después acá te empiezan a tirar los cactus y los aerodáctilos. Pero antes de hacer eso, si nosotros nos fijamos en los pies, estos nos van rotando y nosotros tenemos que hacer el efecto de que el dinosaurio va caminando por sí solo sin que nosotros apretemos ninguna tecla, porque si no, no se ve como la animación de movimiento. En el siguiente video voy a encargarme de hacer esta función, dado que no quiero extenderme demasiado los videos para que no queden todos largos.